Hoy quiero compartir, hermano, un pasaje, posiblemente la primera de varias de las parábolas de Jesús. Jesús enseñaba a su pueblo a través de parábolas. Cuando él estuvo en la tierra, él habló mucha de su enseñanza a la gente a través de parábolas. Las parábolas son dichos, las parábolas son palabras cargadas de sabiduría, pero a través de ejemplos que pueden ser de la vida cotidiana o de la vida popular. Y hermano, muchas veces creemos que las parábolas están solamente destinadas para enseñar en una clase de escuela dominical a los niños y nada más alejado de la realidad. Jesús lo estaba hablando para adultos, lo estaba hablando para personas que vivían diferentes situaciones. ¿Cómo hablaba? Hablaba a través de ejemplos o de historias de la vida cotidiana. Hablaba acerca de cosas que el pueblo entendía. Él no llegó a hablarle a los maestros, a los rabinos, él no llegó a hablarle a los eruditos en las ciencias bíblicas, él llegó a hablarle a la gente común. Y él estaba hablando un mensaje aplicado a la vida cotidiana de las personas. Y el día de hoy, el Señor nos habla también a través de esto. Y hoy quiero hablarle acerca de esta parábola y quiero compartirle esta parábola que conocemos nosotros como la parábola del rico insensato, ¿sí? Dice la escritura aquí, lo leemos ahorita y nos habla y Jesús nos recuerda en esta verdad. Dice, él estaba enseñando en este bloque de parábolas que está en Lucas capítulo 12. Jesús está enseñando al pueblo y está enseñando acerca de diferentes cosas y está hablando acerca del corazón y está hablando de diferentes cosas. Pero Lucas, el doctor, el evangelista, el que escribe este evangelio, narra un hecho sucedido en aquel lugar. Mientras Jesús está hablando diferentes cosas, un hombre, dice por aquí que un hombre de entre la multitud, dice, y dijo uno de la multitud, versículo 13, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si usted está leyendo los evangelios, a lo mejor esa parte del evangelio resulta como alguien sale con una pregunta que ni al caso, tal vez usted piensa, pero no, sí venía al caso realmente la pregunta. En aquel tiempo la usanza era que muy a menudo los rabinos, los maestros del templo eran consultados para poder dar consejo en algún asunto legal, para poder darles una opinión sabia en algún asunto legal o resolver ciertas cuestiones legales dentro del pueblo. Entonces no era algo extraño cuando un hombre se levanta y le dice, maestro, muy bonita tu enseñanza, pero ayúdame con esto. Mira, mi hermano no quiere partir la herencia conmigo. Ahora, no nos está explicando exactamente qué es lo que pasaba. Se asume que es muy posible que haya sido él un hermano mayor o un hermano menor, mejor dicho, donde se acostumbraba que en aquel tiempo, cuando se mencionaba de partir la herencia, era por lo que les he comentado en otras ocasiones. La herencia se partía en el número de hijos más uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mayor le tocaba doble porción, ¿sí? Entonces, si eran dos hermanos, la herencia no se partía entre dos, se partía entre tres y se le daban dos partes al mayor y una parte al menor. Si era el hermano mayor, posiblemente le estaba demandando que la herencia se había partido a la mitad, en dos partes, y él estaba hablando que quería que le restituyeran lo que le corresponde, ¿verdad? Algo justo para ese tiempo, para esas leyes es algo justo. Se partía en tres partes, le tocaban dos. Si él era el hermano menor, tal vez no le habían dado nada y él estaba reclamando diciendo, oye, quiero mi parte. Y es algo válido, hermano, y es algo justo, pero Jesús contesta de una manera extraña para nosotros. Dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahora, Jesús no quiere decir que él no podría intervenir en eso, pero él va a poner el enfoque de aquel tiempo y va a aprovechar este momento para enfocar en algo que es muy importante. Y hoy quiero que podamos encontrar tres aspectos que nos enseña esta parábola en particular.
La primera cosa que yo encuentro, versículo número 13 al versículo número 15, dice, guardaos de toda avaricia. Dice en versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le suelta una verdad bastante fuerte. Entonces, la primera cosa que yo encuentro es que un corazón codicioso busca seguridad en las cosas materiales, ¿sí? El primer punto es este. Un corazón codicioso busca seguridad en las cosas materiales. Dice Jesús, guárdense, guardaos, dice, de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? El deseo desmedido de querer más y querer más y querer más, ¿sí? No tener llenadera, ¿no? Es el querer y querer y no estar satisfecho con lo que se tiene y no estar en paz con lo que se tiene. Y luego dice, porque la vida, y esta palabra vida, zoe en el original, es una palabra que me habla acerca de la vida en plenitud, de la vida plena, de la vida espiritual, no solamente la vida biológica, sino la vida plena, es decir, la vida espiritual y la vida biológica juntamente. Estamos hablando de esta vida, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Digo, Jesús lo dijo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta parte, Jesús está soltando una verdad que es profunda. Estamos hablando de algo que es sencillo, pero al mismo tiempo tiene una profundidad en sí misma, porque está hablándonos lo siguiente. Jesús advierte que incluso aquellas cosas o aquellas preocupaciones legítimas, como lo puede ser en este caso el sustento, ¿sí? Él está hablando, este hombre dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, ¿sí? Quiero mi parte, ¿sí? Y es justo esa parte. No estamos hablando que un cristiano nunca debe pedir nada y que no, él está pidiendo y él está tal vez reclamando por lo propio, pero Jesús hace un enfoque ahí y nos advierte que incluso aquellas preocupaciones legítimas, ¿sí? Como una herencia, que es algo legítimo, puede revelar un problema más profundo, que es la codicia, ¿sí? Pero ¿cómo? Él está pidiendo algo justo. Sí, no importa, hermano. Aún en esas cosas dice, guárdense, tengan cuidado, sean aquellos que están escudriñando lo que hay en el corazón de ustedes mismos y averigüen qué hay en aquel lugar. A veces no nos damos cuenta de estas cosas. El mundo nos enseña que el éxito está en tener más y más y más. Y una persona exitosa es una persona que logra acumular, ¿qué cosa? Dinero, posesiones, éxito, poder y todo este tipo de cosas. Entre más alcanzas aquello, entre más alcanzas popularidad, entre más alcanzas poder, entre más alcanzas bienes materiales, ¿sí? Más exitoso eres considerado en este mundo, ¿sí? Dígame si no, mire, no me voy muy lejos, no voy a hablar muy fuera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona recibe un poquito de poder? De repente aquella persona dice, no, ahora mi opinión cuenta, ¿no? Ahora voy a hacer valer mi voz, ¿no? Y de repente pensamos que en algún lugar, ¿sí? Cuando nosotros hemos crecido un poco, podemos pensar que ahora ya podemos hacer como nosotros queremos. De repente no notamos lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Bueno, lo mismo pasa con la cuestión de las posesiones o de lo que nosotros acumulamos. Si nosotros vamos por la vida solamente acumulando y solamente tratando de buscar para nosotros, en aquello, mi hermano, no hay paz. En aquello, hermano, no hay plenitud. En aquello no hay vida plena, que es de lo que está hablando Jesús, ¿sí? Y muchas veces tenemos esta idea. Pensamos que el día, vivimos en este futuro cercano, ¿verdad?
si tan solo logro salir de todos mis pendientes, ¿verdad? Y casi ya salgo de mis pendientes, pero resulta que ya se nos está yendo el año, nos quedan 3 meses del año, ¿no? Septiembre, bueno, ya septiembre se nos fue, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y poquito, y a lo mejor empezamos con aquel buen propósito de decir, si tan solo este año, parece que este año sí la libro y salgo de todos mis pendientes, ¿verdad? Y hasta termino el año con algo de crecimiento, ¿verdad? Hablando económicamente. ¿Y qué pasó o qué ha pasado? A lo mejor no se ha llegado y cada año es la misma historia, ¿no? Vivimos persiguiendo la zanahoria, ¿no? Corriendo atrás de aquel incentivo y no acabamos de sentirnos plenos, ¿sí? Tan solamente si acabo mi casa, ¿verdad? Y es cuento de no acabar. Tan solamente si compro este carro, para cuando terminé de pagarlo, ya tenía que comprar otro, ¿verdad? Y ahí estoy. Y estoy con esta sensación de que no he llegado, de que no he alcanzado, ¿sí? Y vivimos así y se nos va la vida así. No sé qué edad tienes tú, bueno, de algunos sé la edad, ¿verdad? Pero no diré nada, ¿sí? Pero muchas veces se nos va la vida con esta sensación de que casi soy pleno en mi vida. Mira, el día en que haya acabado ya de criar a mis hijos, que les haya dado una carrera y que los vea ya con sus familias, ese día, mira, me voy a sentar y voy a decir, como dijo este hombre, ahora sí, siéntate, reposa y disfruta porque has hecho bien en la vida. ¿Y qué pasa? Mentira, yo no he llegado ahí, pero los que ya han pasado por ahí, dígame si eso pasa. ¿Realmente pasa eso? ¿No tienen algún problema sus hijos y usted se vuelve a preocupar? ¿No tiene alguna situación en casa y ahí estamos, Señor, te pido por él? Y ya le he aconsejado y no me hace caso. Y ya le dije y mira lo que le está pasando en su matrimonio y en su familia. Y vivimos de esta manera, como que falta un poquito, ¿verdad? Para vivir plenos. Si tengo un poquito más, si me aumentan, si me cambian el día de descanso, y una serie de cosas. Y no acabamos. Tenemos que tener cuidado. Este hombre estaba preguntando algo válido totalmente y no era pecaminoso lo que estaba preguntando. Pero Jesús dice, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado, mirad y guardaos de toda avaricia, ¿sí? De toda avaricia. Y ahora, oye, pero ¿cómo que avaricia? Buscar lo justo, sí. Pero aún en lo justo se esconde, y más para nosotros. A lo mejor usted no llegará a ser, con el favor de Dios, que no va a llegar a ser alguien avaricioso que se ve, ¿verdad? Ahí desde lejos, que usted dice, no, todo para mí, ¿verdad? Y, no, claro que no, ¿sí? Hay cosas en nuestro corazón que han sido diferentes y cambiadas por el Señor, pero yo tengo que cuidar constantemente. ¿Por qué? Porque vivimos en esta tierra. Vivimos en este cuerpo de carne y nuestra tendencia sigue siendo a buscar otras cosas que no son Dios. Entonces, cuando Jesús nos habla, nos enseña que la codicia no es solo querer más, es creer que más cosas traerán más valor a nuestra vida. Es creer que entre más posesiones tengo, entre más logros he alcanzado en esta tierra, entre más avanzo, ¿verdad? En el plan perfecto de las cosas que voy a hacer en la vida, más voy a tener valor como persona. Haz un chequeo, hermano, en tu corazón. ¿Dónde está tu seguridad? ¿En dónde tú te sientes seguro? ¿En dónde tú te sientes pleno? ¿En lo que tienes o en quién eres en Cristo? Lo primero que yo encuentro en esta narrativa es, número 1, un corazón codicioso busca seguridad en las cosas. Número 2, versículo 16 al 20 dice, versículo 16 al 20 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años. Repósate, bebe, regocíjate, come. Dice el 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Número 2, lo que encuentro aquí es que una mente enfocada en lo terrenal olvida lo eterno. Una mente que está enfocada en las cosas terrenales se olvida de las cosas eternas. Y hermano, no estoy hablando de una mente que se enfoca en las cosas pecaminosas de la vida. Estoy hablando de las cosas terrenales, ¿sí? Las cosas que no nos llevamos, las cosas que aquí se quedan cuando tú y yo partimos con el Señor. Una mente que está enfocada en esto es una mente que se olvida del destino eterno que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjate la parábola que Jesús está enseñando aquí. Él está hablando de un hombre acaudalado. No dice que él recibió una herencia ni nada. Un hombre que al parecer es un hombre trabajador, al cual Dios ha bendecido en su trabajo y le ha permitido multiplicar lo que él ha sembrado. Él ha sembrado y dice que aquella tierra o aquella heredad que él tenía, aquella tierra empezó a producir mucho fruto. Tanto así que se habían llenado sus graneros y ya no hallaba dónde poner su ganancia, el fruto de su trabajo. De pronto él dijo: ¿dónde pongo todo esto? ¿Sí? Ya es mucho, ya me rebasó, ¿verdad? A lo mejor te ha pasado que dices: no, pues este banco me quedó chiquito, voy a buscarme otro donde me permitan hacer transacciones millonarias, ¿no? Algo así era más o menos, ¿no? Él está hablando acerca de estas cosas. Él está diciendo: ¿dónde pongo todo lo que tengo? ¿Sí? Y él dice, y comienza a planear y pone él una solución muy terrenal. Él dice: ya sé, y es una buena solución. Dice: voy a quitar mis graneros y voy a levantar unos más grandes para llenar esos graneros con todo el fruto que tengo. Y como tengo abundancia de fruto, entonces yo puedo vivir años de esto. En realidad él podía vivir, él y sus generaciones, de aquel dinero o de aquel fruto que había recolectado. Él tenía muchas ganancias y él dice: voy a hacer todo esto. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice el 19, y diré a mi alma. Y él dice: voy a hacer todo esto, y después que haga todo esto, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir a mi alma, a mí mismo, me voy a decir: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ¿sí? Repósate, come, bebe, regocíjate, ¿sí? Él va a hablar consigo mismo. Él dice: cuando haga este plan, entonces voy a decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes, ¿sí? Tranquilízate, ¿sí? Cálmate, ponte en paz, ¿sí? Tienes muchos bienes. Ahora sí, reposa, come, bebe y regocíjate. 4 cosas que parece que él no estaba haciendo. 4 cosas que él no tenía en ese momento, a pesar de tener abundancia de bienes. Él dice: le voy a decir a mi alma: repósate, ponte en paz, ¿sí? Come, ¿sí? No disfrutaba una comida, ¿sí? Andaba a las carreras, era un hombre trabajador. Hermano, cuando vemos que su campo produjo mucho, no estamos hablando de alguien que estaba sentado haciendo nada y de repente le empiezan a caer bendiciones económicas del cielo, ¿no? Y dice: oh, ¿qué hago con tanto dinero? No. Estamos hablando de alguien que sabe el valor de trabajar, que sabe el esfuerzo que se invierte para producir y que mira cómo Dios bendice el fruto del trabajo. Estamos hablando de alguien así. No estamos hablando de alguien flojo sentado. Estamos hablando de alguien muy trabajador, que no descansa, ¿sí? Que va de más en esta ambición de tener. ¿Por qué razón? No lo sabemos, no nos dice mayor cosa. Puede ser diferentes razones. Es posible que sea la ambición simplemente de tener más, pero generalmente hay un temor escondido ahí. El temor a vivir en escasez, el temor a no tener lo suficiente, el temor causado tal vez por la infancia, tal vez causado por una necesidad en casa, tal vez causado por una ausencia de padre en casa, no lo sabemos, no viene aquí, pero generalmente pasa ese tipo de cosas. Este hombre está trabajando y trabajando y dice: ya tengo mucho.
Ahora voy a ver dónde meto todo esto y después de eso, quién sabe cuánto tarden en levantar esos graneros, ¿verdad? No sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero van a levantar graneros, ¿no? Y dice, voy a guardar. Y su plan es que después de eso, él entonces va a poder decirle a su alma, ahora ya puedes vivir en paz, ahora ya puedes comer, ahora ya puedes disfrutar de una bebida, ahora ya puedes gozarte, regocijarte, ¿sí? No tenía contentamiento, no tenía gozo, no tenía paz, no podía disfrutar las cosas esenciales de la vida, ¿sí? Y eso es lo que Jesús está poniendo. Dice, pero Dios le dijo, Dios viene y habla para este hombre lo siguiente, necio le dice. Y esta palabra necio no habla de ser tonto, porque tonto no era. Era un hombre muy inteligente en la vida, muy inteligente para los negocios, para la siembra, para la administración, qué sé yo. Este hombre era así. Pero cuando habla de la necedad, esta palabra necio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está asociado con aquel que ignora la voluntad de Dios de una manera voluntaria, ¿sí? Este hombre sabía hacer lo bueno, pero no lo hacía. Necio le dice, esta noche, no dice el mes que viene, no dice el año que entra, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sí? No sabemos si tenía hijos, si es una tragedia, imagínate que no tuviera ni siquiera descendencia. ¿A quién se lo dejo? Pues a ver, la beneficencia pública o aparecen familiares de quién sabe dónde, ¿verdad? Y alguien se va a quedar con aquello. Tenlo por seguro, ¿sí? Le dice, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma, ¿sí? No sabemos el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra. ¿Cuándo vamos a vivir una vida plena? Si Jesús nos ha llamado a vivir una vida y una vida en abundancia. Si Él nos ha dado todos los recursos para vivir en plenitud. ¿Cuándo? Hoy, hermano. El día de hoy. ¿Sí? Jesús estando en la cruz del Calvario, cuando uno de los ladrones que estaba crucificado con Jesús le habla y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? Hoy mismo, ¿sí? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice dentro de unos años, no le dice en mi segunda venida, no le dice en el rapto de la iglesia. No, le dice hoy estarás conmigo. Dios está buscando traer una vida plena para nosotros el día de hoy. Si hoy no somos capaces, hermano, de disfrutar y de vivir la vida que Dios nos ha dado, hermano, no es una cuestión de tiempo cronológico. No es una cuestión de que, ahorita no puedo, pero dentro de un año seguro que sí voy a poder disfrutar lo que Dios me ha dado. ¿Sí? No, hermano, nos llenamos de estas cosas. El día que tenga, es que estamos comenzando en nuestra vida de matrimonio y ahorita estamos construyendo un patrimonio, ¿verdad? Pero cuando acabe, entonces, ¿cuándo acaba uno, hermano? El día que uno quiere realmente. Y no estoy hablando de sentarnos, Dios no bendice flojos. No estoy hablando de sentarnos a no hacer nada, pero estoy hablando de actitud del corazón. Estoy hablando de los anhelos del corazón. ¿Sabe? Yo veo esto, el rico planeó todo, pero ¿sabe algo que le faltó planear a este hombre rico? Su eternidad. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de esta tierra, podemos ser exitosos en las cosas de esta tierra, pero se nos olvida lo eterno, se nos olvida lo más importante. El error de él no fue planear, hermano. El error de este hombre no fue planear porque era muy bueno para planear, sino vivir como si Dios no existiera. Vivir la vida como si Dios no cuenta, ¿sí? Y no estoy hablando de alguien ateo, ¿sí? No estoy hablando de alguien que niega la existencia de Dios. Estoy hablando de alguien que podemos ser tú y yo, que dice, creo que Dios existe, pero vivo como si no existiera. O vivo como si el Dios que existe no es el Dios de la Biblia. Es otro Dios, ¿verdad? Que está por allá sentado en su trono, su gran trono, ¿verdad? Ahí glorioso, pero por allá. Y yo estoy muy lejos, ¿no? Entonces lo que yo haga aquí, Dios realmente no le interesa mucho.
Un día me presentaré delante de Él, pero hasta ese día no me preocupo, ¿verdad? No, hermano, el Dios de la Biblia es un Dios cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios que se acerca a nuestra vida. ¿Sabes? Cuando veo esto, ¿sí?, me doy cuenta de algo, que este hombre podía tener mucho en la parte material, pero ese hombre no tenía paz en el corazón. Y hermano, podemos vivir sin paz en el corazón en medio de la pobreza. Nos quita la paz la escasez, ¿verdad? Nos quita la paz el decir, oh, me ahogan las deudas y todo ese tipo de cosas. Claro que eso nos quita la paz. Pero pensamos, tristemente pensamos, que nuestro problema es falta de dinero, ¿sí? A veces pensamos, no, si tan solo salgo de esta deuda o de este problema o de este compromiso económico, o el día que yo tenga, ¿sí?, una casa propia, un carro del año, no sé, lo que sea, hermano. Ese día, voy a respirar, porque de seguro ha de ser súper tranquilo ser Carlos Slim, ¿verdad? Y decir, no batallo por nada, dinero hay para muchas generaciones. Digo, y lo pongo como ejemplo porque es la referencia que tenemos en México de alguien rico, ¿no? Pero ¿realmente crees eso? Si cuando en el trabajo te subieron el puesto y te pusieron en una gerencia a lo mejor, ¿verdad?, y ya no hallabas cómo deshacerte de ella porque paz no te trajo sí dinero, pero resulta que andabas en las mismas situaciones, ¿verdad? Ahora en vez de deber 100, debías 1000, ¿verdad? Pero seguías igual. Entonces no era un problema de dinero, era un problema de actitudes, era un problema de no estar conforme, era un problema de perseguir cosas que no son las que llenan, ¿sí? Ese hombre está encargado de poner todo perfecto en su vida y hasta cierto punto lo logra. Mucha gente alrededor de él podrían decir, wow, ¿no?, qué impresionante lo que has hecho con tus tierras, cómo has producido, cómo has hecho negocio, cómo ya ni siquiera tienes dónde meter todo lo que ha producido eso. Ya te genera un problema, ¿no? Ya te genera un problema, ¿sí? Y andar viendo cómo solucionar eso, ¿verdad? Y gente podría decirle eso, pero él dentro de su corazón no tenía paz, no tenía quietud, no tenía gozo, no disfrutaba las cosas más simples de la vida, como comer y beber. ¿Sabes? Este hombre, cuando llega ese momento, él está planeando y piensa que tiene tiempo. Porque ¿cuántos piensan que todavía les queda por lo menos un año de vida? Nomás yo. Por lo menos dije, híjole. Yo pienso que usted tiene una expectativa y dice, pues los años que Dios quiera, pero yo espero que sean un montón, ¿verdad? Y con salud, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos tenemos una expectativa así? Yo creo que todos tenemos una expectativa así. Si usted no tiene una expectativa así y ni siquiera está enfermo, ¿verdad?, pues yo le invito a acérquese a consejería y vamos a terapia, ¿verdad?, o algo, pero algo hay que corregir. Tenemos una expectativa. Pero hay una realidad que pesa sobre nosotros y es que no sabemos cuándo será el día en que Dios nos llame a su presencia. Asumimos que alguien, por ser más viejo, más pronto va a llegar. Hermano, no siempre pasa así, ¿sí? Vemos aún personas jóvenes partir con el Señor. Vemos aún niños, aún infantes no nacidos partir con el Señor, ¿sí? O sea, no sabemos. Hay más probabilidades, sí, pero en realidad Dios es quien determina nuestros tiempos. El asunto es que muy pocas veces nos paramos a pensar o vivimos con este pensamiento. ¿Qué haría yo si hoy el Señor me llama a su presencia? No, cállese, pastor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo así? ¿No? ¿Qué haría si Dios me llama hoy a su presencia? ¿Sí? Podría decir delante del Señor, Dios, me siento satisfecho porque hay muchas cosas que no he terminado, ¿sí? Y hay muchas que quiero hacer, pero si hoy partiera contigo, yo podría partir y decir, Señor, gracias porque he vivido una vida plena y me has permitido haber hecho tantas cosas y disfrutado tantas cosas, que tenía más planes, pero sé que si tú me llamas, estar contigo es un mayor tesoro. ¿Cuántos podríamos decir eso? Y estoy hablando con cristianos.
No estoy hablándole a gente que no conoce de Cristo. Estoy hablando de hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso con toda sinceridad delante del Señor? Si tú y yo no podemos decir eso el día de hoy, no mañana, no te doy una semana para que compongas tu vida y entonces después de una semana digas, ahora sí. No, el día de hoy, ¿sí? ¿Cuántos podemos decir? Si tú no puedes decir eso, hermano, esta palabra es para ti. Si tú no puedes expresar eso con toda sinceridad delante de Dios, esta palabra es para ti. ¿Sí? Debemos disfrutar la vida plena en el Señor. Cuando un hombre, imagina un hombre, ¿sí?, que agarra y construye. Jesús habló de un ejemplo similar. Un hombre que construye una casa enorme, lujosa, la deja toda lista, impecable, está excelente en toda su apariencia, pero cometió un pequeño error. La levantó en el cauce de un arroyo. ¿Y qué dice? Dice, cuando venga la tormenta, cuando sople el viento. ¿Sí? Pero ahora en este caso, cuando se acabe su tiempo en esta tierra, el día en que él se dé cuenta que aquello se viene abajo, porque no había fundamento, porque no había cimientos sólidos. Ese es el equivalente a nosotros descuidar nuestra relación con Dios, la verdadera riqueza. Esas cosas que trascienden la vida en esta tierra. Cuando nosotros descuidamos eso, es como enfocarnos en hacer una casa bonita, pero nunca dedicarle a los cimientos. Voltear y después empezar a ver por qué se está agrietando la casa. ¿Sí? Y peor aún, un pequeño temblor y cae todo encima. ¿Imagina? Esa parte. ¿Dónde estamos poniendo nosotros el fundamento? Este hombre había planeado su vida, pero había descuidado la eternidad. La tercera cosa, y con esta cierro, de lo que nos enseña Jesús, es que la riqueza verdadera es eterna. Lo dice ahí el versículo 21, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre estaba haciendo tesoros para sí mismo. Ahora, Dios nunca reprendió a gente que vemos en la Escritura. Obviamente no reprendió a los pobres y no les dijo, son pobres por pecadores. No, eso no es una enseñanza bíblica. Pero tampoco reprendió a los ricos diciéndoles, eres un pecador porque eres rico. ¿Sí? Para agradar a Dios debes ser pobre. No le dijo tampoco eso, porque Dios no tiene problema con una cosa ni con la otra. ¿Sí? Dios permitió que ellos pudieran vivir de esa manera, pero donde Dios sí tiene problema, seas rico, seas pobre, es con la intención y la actitud que hay en el corazón. La riqueza verdadera, el tesoro más grande, es el tesoro que hacemos en Cristo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en Dios, adquirimos riqueza que no perece cuando partimos de esta tierra. Nuestra fe, ¿sí?, nuestro caminar, una vida en santidad, el amar al prójimo. ¿Sí? A veces vivimos, ¿para qué? Para nosotros mismos. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago nos habla acerca de por qué muchas veces nosotros no recibimos cosas de parte de Dios. Lo primero que Santiago dice es, ustedes no tienen o no reciben de Dios. ¿Por qué? La primera cosa es porque no piden. ¿Sí? No piden y a veces no pedimos. Pero luego dice y añade, y esa es la parte triste del asunto, dice, pero algunas veces sí piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, piden para vuestros deleites, para vuestros placeres. Dios no tiene problema con la abundancia de bienes. Dios tiene problema con la razón de para qué queremos esos bienes. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos, mira, si tu afán es hacer dinero, tener posesiones, ¿sí?, por hacerlas, para poder decir, ahora sí me puedo dar la gran vida, ¿sí?, algo hay mal ahí en el corazón, hermano. La gran vida te la puedes dar sin tener dinero o teniendo dinero, ¿sí? Es independiente, ¿sí? ¿Por qué? Como este hombre rico. Digo, a veces nosotros volteamos y decimos, ay, no, pues sí, pero como dicen en los memes, ¿verdad? Prefiero llorar limpiándome las lágrimas con mis billetes, ¿verdad? Que vivir ahí, que llorar en casa pobre, ¿no? Hermano, es una falacia, es una mentira. O sea, no te va a traer satisfacción la abundancia de bienes.
Jesús hablando de algo que es mucho más valioso, el tesoro de tener a Cristo en el corazón, el tesoro de amar por sobre todas las cosas a nuestro Dios y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso hay bendición. Eso es una verdadera riqueza. Es caminar en la voluntad de Dios. Eso me va a enriquecer el corazón. Cuando yo comienzo a vivir de esa manera, entonces yo me voy a dar cuenta y voy a decir, ¿por qué Dios ha prosperado mi granero? Yo espero que tus pertenencias sean bendecidas por Dios y tú puedas aumentar la riqueza que Dios pone. Y estoy hablando literalmente de riquezas materiales, ¿sí? Yo espero que a ti te vaya bien. Yo espero que tú prosperes en lo económico, en lo terrenal, en lo material. Yo espero que te vaya bien. Pero Pablo lo dice de esta manera, ¿sí? Oro a Dios porque seas prosperado como prospera tu alma, ¿sí? Es decir, que no se quede atrás el crecimiento de nuestra alma, porque entonces una persona que no ha crecido en Cristo, pero ha crecido en poder y en bienes materiales, es una persona que es terrible, ¿sí? Porque es una persona probablemente soberbia, que abusa del poder, que solamente busca la explotación de otros, ¿sí? Es terrible. Pero ¿qué pasa cuando una persona crece en su alma por su cercanía con Dios y crece en sus bienes materiales? Es una bendición para otros. Es una bendición para los que están alrededor. Sus trabajadores lo agradecen. La gente que está alrededor lo agradece, ¿sí? Nuestra sociedad lo agradece, porque ese es el plan de Dios. De esa manera, sin importar en dónde estás. No se trata de buscar seguridad en las posesiones terrenales. Se trata de buscar aquel que nos da seguridad eterna. Y entonces encontraremos sentido para las cosas que estamos haciendo. Entonces encontraremos verdadero propósito. La verdadera riqueza es eterna. La intimidad con Dios, la obediencia, eso es fruto eterno, hermano. Eso es un fruto eterno. Lo eterno no se compra, hermano. Lo eterno se cultiva, ¿sí? Esas cosas eternas no las compramos con dinero ni con otras cosas. Esas cosas se cultivan. Ese amor, esa fe, ese caminar con Dios, ¿sí? Eso lo cultivamos cada día. Y hermano, necesitamos aprender a vivir de esa manera. Invertir en lo que permanece. Tu fe, tu familia, tu llamado, tu propósito en Cristo. Esas son cosas preciosas delante de Dios cuando las hemos entregado a Él. Invertir en estas cosas, hermano, nos hace crecer. Tu familia, ¿por qué? Visto desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque entonces mi familia no es nada más para darme felicidad a mí, es para cumplir lo que la Escritura dice, que la gente va a ver a Cristo y la relación de Cristo con la iglesia a través del matrimonio. Entonces cuando yo volteo a ver eso y dejo solamente de pensar en mi propia felicidad, comienzo a darme cuenta cómo Dios empieza a bendecir no solamente mi vida, sino la de mis hijos y la de los que están alrededor de nosotros. Cuando nosotros practicamos estas cosas, estamos acumulando riqueza en el reino de los cielos. Cuando tú practicas el perdón a otros, estás acumulando riqueza en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gente va a voltear y va a ver. No solamente tu corazón va a crecer, que te vas a sentir bien, por supuesto, ¿sí? Pero otra gente va a poder ver la obra de Dios en tu vida y va a creer que hay un Dios que transforma corazones y que cambia vidas, ¿sí? Es el llamado de parte de Dios, ¿sí? Pregunta, ¿has estado viviendo tú para ti mismo o realmente estás viviendo para invertir en el Señor? ¿Sí? Tu vida, tu corazón, tus posesiones son ¿para qué? Para llegar un día a decir, ahora sí puedo estar en paz. Si hoy no puedes estar en paz, sin dinero o con deudas, a lo mejor ya ni siquiera en ceros, ¿verdad? A veces quisiéramos estar en cero, ¿no? Pero si hoy no puedes estar en paz con lo que tienes o no tienes, mañana no lo podrás estar, hermano, si no hay algo que ocurra en tu vida. Y eso que ocurre en tu vida es Cristo viniendo a tu corazón, poniendo en Él todas nuestras cargas y volteando a ver y haciendo girar nuestra vida en torno a Cristo. Si yo no hago eso, hermano, no importará cuánto tenga, te vas a empezar a dar cuenta que
que también los ricos tienen problemas, ¿verdad? Que también la gente muy acaudalada tiene situaciones complicadas, que diferentes cosas, ¿verdad? No importa dónde estás y cómo estás, necesitas aprender a vivir la vida plena en Cristo. Y esa la vivimos en nuestra relación cotidiana con el Señor. Ponte de pie en esta tarde.